Siempre hemos hablado y mostrado información relacionada con las estructuras y anomalías de la Luna. Distintos investigadores se han ocupado de analizarlos y publicarlos a lo largo del tiempo, incluso antes de iniciarse la carrera espacial. Hoy, uno de ellos nos acerca información que dejará pasmados a todos por su contenido. La monumental construcción antigua en la Luna, visitada por los astronautas del Apolo 11. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Catalogado por escépticos y la ciencia oficial, el trabajo del investigador español Juan José Benítez, más conocido como J.J. Benítez, titulado Caballo de Troya, es acusado de ser un relato ficticio de experimentos y descubrimientos de los Estados Unidos. Pero nosotros creemos que dentro de todo lo que contienen sus investigaciones, a veces poco claras, ya que nunca suele revelar sus fuentes, el relacionado al alunizaje y a la semejante estructura que encontraron los astronautas del Apolo 11, que nosotros, después de ver muchas imágenes descubiertas en los últimos tiempos publicadas por insiders sobre suelo selenita, la de Benítez tiene un viso de verdad. Muchos afirman que la misma fue creada por un estudio de animación del País Vasco, pero puede ser, como sucede con la mayoría de la información similar que se filtra, debido a los teóricos de la conspiración, a los cuales nos hemos sumado, podrían ser reproducciones de los originales que tal vez no pudieron sacarse a tiempo, pero que fueron vistos con todos sus detalles y reproducidos fielmente, tal como sucede hoy en día con algunas imágenes generadas por CGI, Computer Generated Imagery, o por la novedosa AI, Artificial Intelligence. ¿Podemos dar crédito de esta? Al fin y al cabo, la decisión de por sí o por no también es de ustedes. Y a poco de aquel histórico alunizaje, Armstrong y Aldrin volvieron a sobresaltarse. La frecuencia cardíaca se disparó hasta 150 y 160 latidos por minuto. Las palabras de Armstrong, atropelladas, dejaron perplejos a los técnicos de Houston. We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Rich had pretty spectacular. God, what is that there? That's Apollo. What the hell is that? Don't tango. There's kind of light there now. Al otro lado del cráter existente, a poco más de 60 metros del Águila, habían aparecido unas naves y unos seres, objetos en forma de discos y perfectamente alineados en el terreno, y junto a ellos, varios seres muy altos, con trajes blancos y ajustados. Cuando los astronautas, obedeciendo las insistentes órdenes de Houston, trataron de filmar, tanto objetos como seres desaparecieron. Y llegó el momento culminante, el verdadero objetivo del Apolo 11.
la secreta razón que impulsó a los militares a conquistar la Luna. Esta fue la verdad, la única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron a escasos metros del módulo, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por la NASA. El informante de Benítez, de nombre en clave Mirlo Rojo, fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella, a escasos metros del Águila, y no fue por casualidad, ya que todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes sondas automáticas que visitaron la Luna. Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva. Alunizó sobre el mar de la Tranquilidad muy cerca de esta construcción, tomando y enviando 19.000 fotografías. Edificios en ruinas, edificios en la superficie de la Luna, edificios aparentemente de una gran antigüedad. ¿Pero quién los habían levantado? Nosotros, los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana. Los militares habían satisfecho la primera parte de su diabólico plan. Ahora quedaba la segunda.
Según los relatos de su contacto anónimo, los astronautas procedieron a lo programado, recogieron muestras de los muros, tomaron medidas y se retiraron. La sólida construcción, muy parecida a un hangar, medía 60 metros de longitud, con una altura máxima en los muros de 9 metros. Presentaba 12 huecos o ventanas y una especie de puerta frontal de 5 metros de ancho por 3 de altura. Según los análisis practicados en la Tierra, el material con el que había sido construido era similar al de la superficie lunar. Un 60% de los átomos era oxígeno, con un 0,01% del peso constituido por hidrógeno. Las paredes se hallaban muy erosionadas. Esta circunstancia, dado que en la Luna no existe prácticamente atmósfera, hizo pensar a los militares que el edificio en cuestión podría tener varios miles de años. La secreta excursión de Armstrong y Aldrin a este hangar y naturalmente los 14 minutos de película jamás fueron difundidos por la NASA. Oficialmente no existen, pero poco faltó para que la increíble aventura se filtrara a la opinión pública. Todo se debió a un error de la Agencia Espacial que permitió la publicación en aquel 21 de julio de 1969 de una escueta e incomprensible noticia. En una teletipo que dio la vuelta al mundo se afirmaba textualmente: el corazón del astronauta Neil Armstrong alcanzó las 160 pulsaciones por minuto al finalizar hoy su paseo lunar, mientras se hallaba trabajando en la dura operación del cargamento de muestras de rocas y suelo lunar. El hecho pasó desapercibido, pero algunos, con suma razón, se preguntaron: ¿cómo era posible que Armstrong sufriera semejante aceleración cardíaca en el más que inofensivo y cómodo transporte de rocas lunares? En el descenso del Águila, la frecuencia cardíaca de Armstrong llegó a 156 pulsaciones por minuto. Ahí sí estaba justificada la fuerte alteración del astronauta. En la carga de rocas, en cambio, no tenía sentido. Armstrong, de 39 años de edad, había llevado a cabo 78 misiones de combate en Corea, había volado más de 200 modelos de aviones y tenía fama por su extraordinaria frialdad y nervios de acero. ¿Por qué iba a experimentar hasta 160 pulsaciones en la recogida de muestras lunares? La absurda noticia divulgada por Charlie Berry, médico de los astronautas, no tuvo en cuenta además otro pequeño gran detalle que invalidó la forzada explicación oficial. Durante las 3 horas que duró el paseo lunar, Armstrong y Aldrin recogieron un total de 25 kilos de rocas. Dado que en la Luna existe una gravedad de 6 veces menor que la de la Tierra, el peso real de las rocas fue de 4 kilos. 4 kilos repartido entre 2 astronautas y en diferentes momentos de la excursión lunar. La versión de la NASA efectivamente no era creíble. Una vez más, mintieron. No fue el insignificante peso de las rocas lo que precipitó el corazón de Armstrong, fue la visión de este edificio. A pesar de su excelente preparación física y mental, el astronauta, consciente de la trascendencia de lo que tenía delante, no pudo evitar la lógica e intensa emoción. Y otro tanto sucedió con Aldrin, pero la frecuencia cardíaca de este último no fue registrada, porque los circuitos electrónicos del traje espacial no se hallaban conectados a la consola que recibía la información biomédica.
Los hombres del planeta Tierra posaron aquí su pie por primera vez. Julio de 1969. Hemos venido en son de paz, en nombre de toda la humanidad. Así reza el texto de la placa dejada por el Apolo 11 en una de las patas del Águila, el módulo lunar que supuestamente todavía sigue en la Luna. En son de paz, nuevamente las mentiras de la NASA y de sus propietarios y socios, los militares norteamericanos. Mirlo Rojo, el denunciante, fue contundente. Hasta diciembre de 1972, fecha en la que se interrumpe el proyecto Apolo, otras 5 naves volaron a la Luna. Y volvieron a filmar construcciones. Después, esas edificaciones se fueron bombardeadas y destruidas, y existe la sospecha de que Estados Unidos utilizó armas tácticas nucleares, contaminando la Luna. Así se cerró la segunda fase del diabólico plan. Los militares norteamericanos no lo consintieron. Esas estructuras en la Luna podrían provocar el caos en la Tierra. Eso dijeron. Sumado a esto, la infinidad de casos relatados en este canal de fenómenos, casuística ovni y anomalías filmadas y filtradas, algunas de ellas publicadas por Contacto con la Ciencia, en videos anteriores de las cuales hay una playlist para que puedan verlas con mayor detenimiento, confirman el continuo ocultamiento que no solo la NASA, sino también otras agencias espaciales siguen ocultando. Y hay más material que seguiremos divulgando en próximos videos. Y la pregunta, aún no contestada, ¿por qué nunca se volvió a la Luna? Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.